seguramente se irán incorporando el resto de los compañeros que a bien tuvieron la inquietud o nos por ahí. Gracias, Evelyn, buenas tardes. Seguramente por ahí los compañeros, buenas tardes, Lupita. Hubo gente que mostró interés y bueno, pues vamos a empezar porque la verdad, los que han estado y han participado con nosotros en los webinars pasados, y me refiero pasados desde el año, a partir de este año, nosotros empezamos a hacer estos webinars con el único objetivo de poder compartir y por supuesto poder aprender juntos. Como ustedes saben, siempre ha estado conmigo mi compañera Abby Sainz en todos los webinars. Quizás ella le tocó hacer un webinar sola, hoy me toca a mí por temas de agenda. Ella no va a estar el día de hoy con nosotros, pero los que han estado en algún webinar o han estado en algún taller, han estado en algún curso, pues saben que siempre participamos los dos, siempre estamos los dos trabajando de la mano con todo lo que es el tema del REPSE. Recordemos que hoy vamos a hablar exclusivamente de criterios integrables para efecto del esquema REPSE. Acordémonos que dentro de nuestras informativas nos ayudan a nosotros en el tema de las informativas. Las autoridades nos piden unos conceptos variables, unos conceptos fijos, días de incapacidad, entre otras cosas, que ustedes saben cuál es esta hoja de Excel. Entonces, ahorita nos vamos a canalizar exclusivamente con temas salariales, con temas de registros, con temas variables y fijos. Si mi compañera termina, seguramente se incorporará ya al finalizar, pero bueno, en cualquier momento ella va a estar con nosotros posiblemente y vamos a empezar. La segunda parte, vamos a hablar del plan de previsión social, cuáles son los requisitos, desde qué es un plan de previsión social, cuáles son las características del documento de previsión social y cómo se elabora y se estructura un plan de previsión social. Recordemos también que nosotros ya tenemos, como bien les comentábamos hace un ratito, todo lo que va del año hemos hablado nosotros, hemos estado al pendiente con los webinars. ¿De qué hemos hablado? Hemos tenido webinar exclusivamente de contratos, cómo se elabora un contrato REPSE, qué clausulado debe de tener el contrato REPSE. Inclusive en el contrato REPSE hablamos de la obligatoriedad que la misma autoridad, es decir, la Ley Federal de Trabajo derivada de la reforma laboral, en su artículo 14, nos dice que debemos de tener un documento llamado contrato, y posteriormente en ese webinar hablamos el fundamento legal, ¿dónde está? Hablamos sobre la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, donde también me piden como requisito un contrato. Y luego de la ley nos pasamos nosotros al acuerdo del 24 de mayo, que es derivado del artículo 15 de la reforma laboral y artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, para hablar del acuerdo del 24 de mayo del 2021, donde también nos hace mención del contrato. Todo esto nosotros lo vemos en el webinar de contrato. Hemos en el webinar de elaboración y criterios de contrato, hemos elaborado también webinar relacionado a puro REPSE, cómo se da de alta una persona en el REPSE, cuáles son los criterios, entre otras cosas. También hemos tenido webinar exclusivamente de las notificaciones, de las revisiones, qué te va a revisar el servidor público, cómo te va a revisar, qué documentales, cómo hay que atender. Ese es otro webinar que también hemos tenido. Y luego hemos tenido también webinars exclusivamente de complementarias. Entonces, inclusive hemos tenido webinars exclusivamente hablando de la reforma laboral. Entonces, si te das cuenta, nosotros siempre estamos focalizando, siempre estamos hablando webinar muy rápido, muy sencillo, no más de una hora, no mínimo de una hora, no máximo de hora y media. Va a ser muy rápido. Entonces, hoy exclusivamente vamos a hablar de criterios integrables, y me refiero a variables y fijos para REPSE y por supuesto el plan de previsión social. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación, donde vamos nosotros a trabajar esta tarde.
Ustedes me dicen, seguramente ya por ahí la están viendo. Ok. Es un webinar exclusivamente de criterios, en criterios de integración salarial y pasos para el plan de previsión social. ¿Por qué nosotros hablamos en estos dos sentidos? Primero, porque al momento de una revisión, esperando que no te llegue, y es más, voy a hacer un paréntesis. Recordemos y acordémonos que a mediados de este mes, perdón, a mediados del mes de abril, Salafranca mencionó que está en la última etapa de la reforma. Y esta última etapa de la reforma son de las revisiones, de la supervisión, de las notificaciones, donde él busca que todas las empresas en territorio nacional lleven a cabo y pongan en práctica la reforma laboral. ¿Cuál reforma laboral? La que nace el 24 de abril del 2021. Acordémonos que el tema de las informativas que posteriormente se empezaron a dar complementarias, simplemente es la cereza del pastel de la reforma laboral. La reforma laboral viene muy completa. Los que en realidad han revisado la reforma laboral, estamos hablando entre 30 y 33 artículos, se han derogado, se han adicionado o se han modificado a esta reforma. Son aproximadamente entre 30 y 33 artículos, los cuales toca 5 leyes y un código fiscal de la federación. Estamos recapitulando. Entonces, cuando nace esta reforma, nos empiezan a exigir ciertas cosas. Y luego, bueno, la primera exigencia fue tener tu folio REPSE solo si cuentas, trabajas, o haces o recibes un servicio sobre mano especializada u obra especializada. Eso fue lo primero que nos pidió la autoridad. La autoridad del 24, y fue donde todos nos canalizamos, ¿no? Todos nos canalizamos al folio REPSE. Posteriormente, eso fue el 24 de mayo del 2021, y luego, por allá entre agosto, septiembre, empiezan el tema de las informativas, empieza el tema de que tenemos que informar, tenemos que subir información, y ahí nosotros nos damos cuenta que en una de las hojas de Excel nos piden el tema de los variables, el tema de los fijos, así como también el tema de las incapacidades, los topes salariales, los veces salarios mínimos, el EBCM, etcétera. Y déjenme les digo que conforme nosotros fuimos avanzando y revisando esta información, nos empezamos a dar cuenta que esto iba encaminado a una revisión más profunda. ¿Ya qué nos referimos? Cuando nosotros le empezamos a dar lectura a este tema y que posteriormente, a finales del mes, a mediados del mes de febrero, entre febrero y marzo, empezamos a atender las primeras revisiones derivadas de REPSE, nos empezamos a dar cuenta que estas revisiones iban encaminadas a algo más profundo. No solamente era presentar una informativa. Te vuelvo a comentar, lo que hoy vamos a ver van a ser criterios de integración salarial para REPSE, es decir, fijos y variables, y posteriormente plan de previsión social. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que derivado de estas revisiones que a bien nosotros empezamos a atender, nos empezamos a percibir que esta revisión era más profunda. Y era más profunda ¿por qué? Porque el servidor público en una revisión puede llegar y tiene la facultad de llegar a revisarte los salarios diarios nominales, los salarios diarios de integración, los salarios bases de cotización y o los salarios bases de aportación. ¿Sí? Que ahorita lo vamos a ver rápidamente todo esto. ¿Cómo llega a esta revisión? Esto es bien importante y nosotros lo hemos comentado. José Luis, si yo mandé en mi informativa variables y fijos, el servidor público, ¿cómo va a detectar? ¿Cómo va a detectar que yo tengo, cómo va a detectar qué tipo de salario yo tengo? Lo va a detectar precisamente por los variables y fijos que tú vas a mandar. Si dentro de los variables, que obviamente son puros importes, empieza a detectar en una revisión más, bueno, si en la hoja de Excel mandas variables, el servidor público va a detectar en primera instancia que tú tienes conceptos variables
los cuales están en tu nómina. Y si están en tu nómina unos conceptos variables, el servidor público, por ende, va a deducir, ojo con esto, va a deducir que tú tienes conceptos de plan de previsión social, que ahorita todo esto lo vamos a ver. Entonces, si el servidor público percibe y detecta que tú tienes variables o conceptos que van dentro del plan de previsión social, entonces él va a entender que tú tienes salarios variables o mixtos o fijos. Y a su vez también va a detectar y va a entender que entonces tú tienes una integración que tú tienes una integración de salarios bajo los criterios del 27 y el 32, IMSS e Infonavit respectivamente. Solamente por el hecho de mandar en la columna de variables y fijos un importe. Ojo con esto, no vas a ver qué variables, el fijo posiblemente, porque el fijo lo va a detectar como el salario diario nominal, o lo va a detectar como otro concepto fijo, como lo marca la ley. Pero el hecho de poner nosotros variables ahí, lo va a detectar. No te estoy diciendo que no lo pongas. Esto es bien importante. No estoy diciendo que no lo pongas. Estoy diciendo que cuando lo pongas, ¿por qué? Porque al momento de la contratación, así lo tienes pactado, o el área de recursos humanos así lo tiene pactado, o el dueño de la empresa para la cual trabajas, o tu cliente así lo tiene pactado en un principio. Entonces, se entiende que tú debes de tener un criterio y que tú debes de fundar y motivar estos variables conforme a las diferentes leyes que hoy vamos a ver. Entonces el servidor público va a detectar que en el momento que hay concepto variable, entonces entiende y presume que tú tienes unos conceptos los cuales deben de estar dentro del salario base de cotización o salario base de aportación. Una vez en una plática, en un taller que estábamos dando, me preguntaba un participante, José Luis, si el servidor público me detecta que yo tengo variables, ¿qué información va a revisar? ¿Qué documental tiene que revisar? Ojo con esto, el servidor público para constatar que tú tienes un vale de despensa, uno, o tienes premio de puntualidad, o tienes premio de asistencia, o tienes, o das horas extras, no las que están, horas extras, las cuales exceden el criterio de horas extras conforme a la ley federal de trabajo, tiene que revisar unos documentales. ¿Cuáles son? Uno, te va a revisar el expediente laboral de tu trabajador. Eso es sin ningún error. O sea, es decir, es un hecho que te lo va a revisar. Te va a revisar el expediente laboral. Te va a revisar el recibo de nómina perfectamente timbrado y que cumpla todos los requisitos para efectos de hacer deducible, por supuesto, este recibo de nómina y que tú tengas, y te va a revisar, por supuesto, los conceptos que tú tienes en el tema, en el apartado de percepciones y los conceptos que tú tienes en el apartado de deducciones. Te va a revisar tus entradas y salidas, es decir, tus listas de asistencia. ¿A qué hora entra tu trabajador? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora entra de comer? ¿A qué hora sale de comer? Solamente para tipificar que no se hayan excedido o que tengas excedente de horas extras para efecto de la integración, que ahorita lo vamos a ver. Ok, te va a revisar un reglamento, bueno, te va a revisar, por supuesto, el contrato individual del trabajador. Un contrato que también debe de estar perfectamente bien elaborado. Te va a revisar y te va a solicitar tu reglamento interior de trabajo, que también lo tengas perfectamente elaborado. Y si dentro de tu recibo de nómina, ojo con esto, tienes conceptos variables, los cuales ya te mencioné y que ahorita lo vamos a ver en el 27 y en el 32, entonces el servidor público deduce y entiende que tú debes de tener un plan de previsión social o un documento donde tú vas a decir cómo estás integrando estos conceptos y por qué lo estás integrando. Aunado a ello, aunado a todo esto que yo te acabo de comentar, también, si nosotros nos vamos al 27 y al 32, que ahorita lo vamos a ver,
En el último párrafo te dice que solamente no se van a excluir o no van a ser integrables al salario base de cotización y o al salario base de aportación 27 y 32, IMSS Infonavit, solo si lo tienes registrado contablemente. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque al momento de la revisión, hasta ahí va a llegar el servidor público, el notificador. Y si el notificador detecta, ahora, ojo, mucha gente me dice, oye, José Luis, ¿cómo lo va a revisar? Si tú dentro de tus contratos REPSE, en el apartado del ICSOI y del SISU, envías 10 trabajadores que estuvieron dentro de contrato, porque, ojo con esto, solamente tienes que reportar a los trabajadores que estuvieron inmersos en los contratos. No vayas a cometer el error de mandar en tus informativas a todos los trabajadores. ¿Sí? Hago un paréntesis ahí. Si de esos 10 trabajadores, el servidor público detecta todo esto que te estoy comentando y que ya te platiqué, más del 50%, que está a error, que hay un error en la integración, o hay un error en el plan de previsión social, o que tú no tienes contratos, o que no tienes un reglamento, o que no tienes un plan de previsión social, o que los integrables no están bien hechos conforme al 27 y al 32, y al 30, al 34 de la ley del Seguro Social. Entonces, el servidor público, ¿qué va a hacer? El servidor público tiene la facultad de revisarte esos 10 y de revisar y sacar una muestra de cuando menos medio año o un año. Y si el servidor público sigue detectando que la inconsistencia, es decir, el error persiste, tiene la facultad de revisarte 5 años atrás. Recuerdo muy bien algunos casos en especial, que por obvias razones no te voy a decir nombres de estas empresas. Lo único que te voy a decir que una en especial dos, una era de Villahermosa, Tabasco, y otra de acá de Veracruz. Cuando nosotros estamos platicando este tema, y que me recuerdo que fue entre noviembre y diciembre, para finales de enero y principios de febrero, les llegaron las primeras revisiones. Cuando yo les platiqué en este taller, tengan cuidado de lo que están subiendo en este concepto de variables. Asegúrate que los variables y los fijos que tú tengas estén bajo los criterios del 32 y el 27, entre el 30 y el 34, que ahorita te voy a mencionar, que ahorita vamos a ver estos artículos. Ten cuidado, porque si tú presentas estos variables, estos fijos, y la autoridad llega y te revisa y no están bien fundados y motivados, uno, y dos, y no tienes los criterios bien adecuados, la autoridad va a meter el termómetro y te va a sacar diferencia de salarios. Diferencia de salarios en que la autoridad va a decir, tú, José Luis Ayala, me presentaste en una alta o en una modificación salarial de 10 trabajadores estos importes integrables, pero yo auditor, pero yo notificador, pero yo inspector, pero yo auditor, o como tú le quieras llamar, te llegué y te revisé y te detecté que no estás llevando a cabo bien los criterios conforme a las integraciones. Y además, ojo con esto, y además, tú utilizaste un buen criterio, pero no lo tienes contablemente bien registrado. La ley dice que si tú lo tienes bien, bueno, no lo dice así, va. La ley dice que que solamente no se van a integrar, solo si lo tienes contabilizado. De lo contrario, va a integrar. ¿Qué? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un salario de diario integrado, bien integrado, pero no lo tengo registrado contablemente, entonces la autoridad tiene la facultad de integrarte esa parte que tú no estás integrando. Hasta ahí, no, hasta ahí puede llegar el servidor público. Y cuando yo digo servidor público, me refiero al notificador, me refiero al inspector, me refiero al auditor, me refiero a la persona que vaya a tu empresa, a tu negocio. Lo voy a llamar servidor público. Entonces, hasta ese nivel va a llegar. Por eso para nosotros, a nosotros, José Luis Ayala, a Visáenz, de Alianza Empresarial Estratégica Consultores, siempre les decimos, o sea, no se trata de llenar un parámetro, no se trata de llenar una columna, se trata que de lo que tú vayas a capturar en esas columnas, te asegures que tienen los elementos necesarios
y los documentales necesarios para enfrentar una revisión. Y con esto voy a terminar mi entrada. Otra de las cosas que trae la reforma laboral, que seguramente tú ya lo sabes, simplemente lo hago como referencia, es que la reforma laboral dice que entre todas las dependencias y todos los servidores públicos se van a poner de acuerdo y van a tener los mecanismos, van a encontrar los mecanismos de comunicación y van a encontrar los mecanismos para poder intercambiar información de las revisiones que cada uno haga en el ámbito de su competencia. Entonces, si llega el servidor público del IMSS y te revisa y detecta una inconsistencia, él tiene la facultad de avisarle con los mecanismos que ellos tengan al SAT, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Infonavit de esas inconsistencias. Claro está, el servidor público del IMSS no tiene la facultad de hacer señalamientos sobre inconsistencias de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Solamente tiene la facultad de hacer observaciones de su área. Entonces, es bien importante este tema. ¿Por qué? Porque al final del día, en una revisión que te llegue por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las 2, 3 semanas o al mes te puede llegar el resto de las dependencias. Y otra cosa que yo quiero hacerte que quisiera yo compartirte. Salafranca dice que en este tema de las revisiones, que aquí viene un poquito más mi preocupación y mi ocupación, Salafranca dice, yo no voy a revisar por cantidad. Es decir, mis servidores públicos no van a salir a la calle a revisar por cantidad de empresas. Van a salir a la calle a revisarme por calidad de revisiones. Entonces, cuando Salafranca dice, voy a llegar yo, mis servidores públicos van a llegar a revisar por calidad de la revisión, entonces la revisión va a ser profunda. Entonces, la revisión seguramente va a llegar a estos niveles. No tengo la menor duda que va a llegar. Esto yo lo platicaba a principios de año, lo platicábamos a principios de año. Hoy nosotros estamos viendo revisiones muy profundas. Y en verdad, créeme que lo que te revisan es esto, que tengas unos criterios adecuados. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque todavía no he empezado y ya hemos dado algo de información y que de eso se trata. Lo que acabo de hacer ahorita es una pequeña bienvenida, pero también para nosotros, muchachos, es bien importante que ustedes sepan quiénes somos. Siempre lo he dicho, los que han estado con nosotros en algunos webinars, saben que primero nosotros nos presentamos y primero decimos y nos gusta que ustedes sepan quién está atrás de este micrófono, quién está atrás de esta cámara. Como ya les comenté, mi nombre es José Luis Ayala, mi compañera Sainz se va a incorporar en un rato más. Somos consultores empresariales con más de 20 años, es decir, hemos estado inmersos en los negocios. Estamos ubicados en la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua capital. Mucha gente nos pregunta si estamos pegados al Paso, Texas, estamos pegados a la Unión Americana. No, el Paso, Texas nos queda 3 horas más o menos, pero nosotros estamos en la capital, en la mera capital del estado grande. Tenemos más de 15 años de experiencia como formadores, es decir, hemos dado talleres, cursos, seminarios, diplomados. Comentarles que nosotros estamos en el área de formación continua de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos en un edificio ubicado en la universidad, estamos constantemente en la formación, somos catedráticos de la misma universidad. Entonces, simplemente te puedo decir que nos hemos dedicado a esto por mucho tiempo. No nacemos, porque mucha gente ha nacido, y con todo respeto lo digo, mucha gente empezó a dar cursos y talleres en tema de pandemia. Nosotros ya tenemos mucho tiempo en este tema y bueno, pues qué bueno que salieron bastante gente que se está dando, que se dio a la consultoría, que empezaron a incursionar en los temas de formación, pero también hemos visto que esta gente que empezó ha cometido muchos errores
en el tema de la consultoría y como consecuencia está creándoles problemas muy grandes a las empresas. Ojo con esto, no te lo digo porque me lo dijeron, te lo digo porque nos están llegando empresas a la consultoría que ya pagaron los servicios de REPSE, que ya pagaron los servicios de contrato, que ya pagaron los servicios de folio, que ya pagaron los servicios de las informativas y que a la fecha no les han resuelto. O en su defecto, que están dando consultoría que les están creando un problema en el futuro. Entonces, pues nosotros tenemos ya más de 15 años en este tema. Líderes de opinión, como te comenté, nosotros estamos en la ciudad de Chihuahua, empezamos hace más de 10 años dando consultoría, bueno, incursionamos a dar consultoría en los medios de comunicación, radio, televisión, escribimos también en algunas revistas, en el periódico mayor circulación de nuestro estado estuvimos escribiendo en la columna empresarial. Y bueno, pues básicamente también estamos muy inmersos en el tema de la comunicación, especialistas en algunas áreas. Tenemos nuestros propios portales, los cuales tú puedes revisar, como es VinaClass, UNEM Online, aeconsultores.com, que es la plataforma de la consultoría, Conferencistas 360 y por supuesto nuestro propio medio de comunicación, Radio Distrito 7, ahí tú puedes encontrar bastante información. Básicamente nosotros nos consideramos, aparte de ser consultores, el tema somos comunicólogos en el tema de los medios de comunicación. Y bueno, pues vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar. Para ello, primero hay que empezar identificando qué es un salario, para qué sirve un salario integrado, cuáles son los efectos del salario integrado. Siempre lo he comentado, cada cosa que nosotros vamos a estarte mencionando, cada cosa que nosotros te vamos a estar diciendo, siempre va a estar fundada y motivada. Es decir, siempre te vamos a dar el fundamento legal y siempre te voy a dar el artículo, la fracción, porque para nosotros es más importante ese tema. ¿Por qué? Porque el de mañana, en alguna revisión, pues tú vas a tener fundamentado y es más, el servidor público siempre va a llegar fundado y motivado. Él nunca te va a decir, es que yo creo que el salario integrado, no, el servidor público te va a decir, la integración de tu salario lo debiste de haber realizado conforme al artículo 27 para efectos de IMSS. La integración de tu salario lo debiste de haber realizado conforme al artículo 32 del reglamento de la Infonavit, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es importante siempre también darte el tema legal. Ok, entonces, el salario de integrado se paga en el artículo 84 y 89, es para efectos de, ahorita te voy a decir por qué, te pongo esto, se paga en el tema de las indemnizaciones, el salario base de cotización es para pagar las cuotas sobre oro patronales, incapacidades y pensiones conforme al artículo 27, y el salario base de aportación, que si recordarás el SBA aparece en unas leyes informativas, es para pagar, por supuesto, las cuotas sobre oro patronales, esto conforme al artículo 29, fracción 2, y el reglamento del Infonavit en su artículo 32, y que además también está el reglamento de inscripción para pago a procesos y entrega de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajos, básicamente es el tema del Infonavit. También ir aclarando algunas cosas que seguramente el servidor público nosotros le tenemos que aclarar, si tenemos un salario fijo, si manejamos salarios variables, si manejamos salarios mixtos y cómo se calcula los variables. Y esto tú lo puedes encontrar en el artículo 34, que también el servidor público lo va a revisar, que tú estés utilizando estos criterios, este criterio de tus hijos, tus variables y tus mixtos conforme al 34. Y el 34 nos va a llevar al artículo 30, que en el artículo 30 ahí nos empieza a mencionar cuáles son los criterios de elementos fijos, cuáles son los criterios de elementos variables y por supuesto, derivado de ello, se determina si tienes un salario fijo, se determina si tienes un salario variable y se determina si tienes un salario mixto. Ojo con esto. Todo esto que parece sencillo debe de estar documentado. ¿Documentado dónde? En un reglamento interior de trabajo, ¿dónde? En un contrato individual de trabajo y por supuesto en un plan de previsión social. Todo esto tú lo vas a tener o se sugiere
que tú lo tengas documentado para en caso de una revisión. El servidor público no le vas a decir o no le vamos a decir que tú tienes un salario variable y le vas a decir, oye, es que yo tengo un salario variable, el servidor público, ok, ¿dónde lo tienes registrado? O sea, documentalmente, ¿cómo me demuestras que tienes un variable? Ah, pues que en el contrato. Ah, bueno, pues entonces va a revisar un recibo de nómina que tú dentro del tema de percepciones tengas conceptos variables. Entonces, cuando tú tengas estos conceptos variables, entonces el servidor público va a deducir que tú tienes un plan de previsión social. Entonces, el servidor público deduce que tienes un plan de previsión social, lo ve en tu recibo de nómina, entonces él va a deducir que estás utilizando los criterios del 34 y del 30. Así es sencillo. Pero entonces el servidor público va a determinar, en base a toda esta información, si tienes un salario variable, cómo lo debes de tener integrado. ¿Sí? Entonces, y en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 84, el salario se integra, y lo literal, en el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otro. Ahí nos faltaron algunas letras. Y en el artículo 89 dice que para determinar el monto de la indemnización, que era lo que comentábamos, que deba pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota de y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el 84, que ya también, que ahorita acabamos de comentar. Entonces, lo primero que va a hacer el servidor público es te va a detectar qué tipo de salario tienes. ¿Cómo lo va a detectar? Primero lo va a revisar y luego lo primero que te va a checar y lo primero que te va a decir es, a ver, ¿qué tipo de salario tienes? Y el servidor público te va a decir, lo tienes con, el fundamento legal está en el 34. Cuando él detecte que ya tú te identificas qué tipo de salario, entonces se va a ir al 30 y en base a estos artículos, entonces él va a decir, entonces él va a aplicar el 27. Y en este artículo 27, que aquí está donde está, vamos a ponerle así, es la columna vertebral de todo este tema. Entonces él va a decir que en el artículo 27, lo literal, el salario base de cotización, esto es para efecto de IMSS, se integrará, aquí le vamos a mover porque no me deja ver, se integrará con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue a los trabajadores por su trabajo. Y hago un paréntesis. ¿Qué aparece en tu recibo de nómina? En tu recibo de nómina, en el apartado de percepciones, a veces nosotros ponemos estos conceptos que yo te acabo de mencionar. Entonces, cuando el servidor público, nosotros ponemos, me regreso, cuando nosotros en las declaraciones informativas, en el apartado de variables o en el apartado de fijos, aparecen importes, el servidor público al momento de la revisión, lo primero que te va a pedir es el expediente laboral, porque dentro del expediente va a estar el contrato y a su vez los recibos de nómina. Son los primeros documentales. Después de ahí se va a derivar el resto de los documentales que yo ya te acabo de comentar hace un rato. Entonces, cuando él vaya profundizando en su revisión, va a empezar a revisar tus criterios integrables conforme al 27. Primero, te va a identificar si eres fijo, variable, conforme al 30 y al 34. Y posteriormente, cuando ya empiece a ver estos conceptos variables, va a aplicar el 27 y el 32. Y continúo. Se excluyen, es decir, no se integran al salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Bien importante decirte, dada su naturaleza. Según la naturaleza de ello, tú lo vas a integrar con sus criterios. Estos conceptos que vamos a comentar ahorita, todos tienen sus criterios. Por ejemplo, vamos a empezar.
Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos con sus criterios. Los instrumentos de trabajo tales como herramienta, claro está, estos no integran, dada su naturaleza. O sea, ¿tú cómo vas a integrar al salario base de cotización un uniforme, por ejemplo? Por eso es importante saber y detectar a qué se refiere dada su naturaleza. La herramienta, la ropa y esas cosas no se integran. ¿Por qué? Porque es un concepto tangible, es un uniforme, o es una herramienta, o es una faja, o es un casco, o son unos lentes, o unos zapatos de seguridad que tú le das al trabajador y que por supuesto son para el cuidado de su persona cuando esté dentro de la operación. O sea, ese tema no se va a integrar, dada su naturaleza. El ahorro solo si cumple ciertos criterios. Cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual del trabajador y de la empresa, solo si es igual si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, entonces sí se va a integrar. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Entonces, ahí está el criterio. ¿Sí? Y si te das cuenta, esta fracción 2 te la puse en negritas, por obvias razones. Y luego, 3, las aportaciones adicionales que el patrón convenga a otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro. Obviamente, dada su naturaleza, no es un concepto integrable. Las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, dada su naturaleza, no son integrables. La alimentación y la habitación, dada su naturaleza, se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo el 20%, el 20% del salario mínimo general del diario que rige en el Distrito Federal. Entonces, ahí está otro criterio que también las empresas socorren o son socorridas este concepto o esta fracción, la quinta. La sexta, este es otro de los conceptos que las empresas utilizan. ¿Por qué estos conceptos son utilizables? Ojo, bien importante. Seguramente es algo, lo que te voy a decir es muy obvio. Seguramente es muy obvio, pero quiero decírtelo. Muchas empresas utilizan estos conceptos para bajar la base tributaria, para bajar el salario diario integrado y pagar un poquito menos de lo que deberías de pagar si estos conceptos los tomas y los integras. Muchas empresas así lo utilizan. Una vez yo recuerdo hace mucho tiempo, me llegó un caso donde efectivamente estaban utilizando estos criterios, pero no sabían por qué los estaban utilizando. E inclusive, platicando con el administrador, me decías que cuando yo llegué a la empresa, ya se utiliza. Claro está, también debo de reconocer que falta un poco más de investigación. El punto es que a veces estamos dando nosotros las consultorías y no las estamos diciendo a los patrones o a los representantes o a los dueños o a los accionistas que además de utilizar estos conceptos para bajar el salario base de cotización o el salario base de aportación, adicionalmente debes de tener otros elementos u otros documentales. Me ha tocado muchas veces que cuando yo hago este tipo de revisiones no tienen los elementos. Déjame te platico que hace mucho tiempo atrás me tocó ser auditor del Seguro Social y la verdad, créeme que de cada 10 empresas que a mí me tocaba revisar en este tema, 11 estaban mal en el criterio. O el criterio era incorrecto, o el reglamento interior de trabajo no lo tenían, o el plan de previsión no lo tenían de manera correcta, o no estaba contabilizado de manera correcta, y al final del día siempre se estaban sacando diferencias de salario para pagar. Y lo de menos es sacar una diferencia mínima. Lo más costoso son los recargos y actualizaciones en el tiempo, porque eso es extremadamente caro. Otro de los conceptos, y retomando el tema, utilizan este concepto de los vales, perdón, el concepto de vales de despensa, los cuales también tienen su criterio, ya sea si lo entregas en expresión en efectivo, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario vigente en el Distrito Federal o el tema de las sumas. Y también otro de los conceptos que son muy recorridos son los premios por asistencia y puntualidad.
siempre que el importe de estos conceptos no rebase el 10%, y luego el 8 casi no se da las cantidades aportadas para fines sociales, dada su naturaleza, y dada su naturaleza también los tiempos extraordinarios. Dentro de los márgenes señalados de la Ley Federal de Trabajo, para que los conceptos mencionados en este se excluyan, en este precio se excluyan como integrantes del servicio de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad de patrón. Ojo con esto, aquí ya no lo mencionó en la fracción 9. Y en el siguiente párrafo que está en color verde, fíjate lo que dice. Para los conceptos mencionados en este precepto, se excluyen como integrantes al salario base de cotización, se excluyan como integrantes al salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. Si tú los estás dando y no tienes el registro contable, entonces en una revisión la autoridad te los va a integrar. Así de sencillo. Este tema es muy sencillo. Te vuelvo a repetir y a comentar. El servidor público simplemente va a llegar a aplicar la ley. El servidor público va a llegar a revisar que los criterios que tú estés realizando estén fundados y motivados. Él no te va a llegar a preguntar otra cosa, él no te va a revisar otra cosa, solamente que esté fundado y motivado. Entonces, este párrafo que te acabo de leer es muy recurrente. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Perfectamente lo tienen bien integrado, perfectamente bien integrado, pero contablemente no lo tienes. Entonces, si estás dando estos conceptos, ocúpate y preocúpate y hagamos lo propio en el tema contable. De lo contrario, pues, no lo van a integrar. Esa es una realidad. Ahora, ese es el 27. El artículo 32. Este artículo es, el 32 es del reglamento del Infonavit. Si le damos lectura, va a ser muy similar al 27 del IMSS, solamente que uno le llama salario base de cotización y el otro le llama salario base de aportación. E inclusive en el apartado de las informativas aparece el SBA, el salario base de aportación. ¿Sí? También dice lo mismo que para efectos del pago de las aportaciones, determinación entero de los descuentos que establece la ley, el salario base de aportación se integrará con los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, prima, comisiones, prestaciones en especie, cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Si te das cuenta, es muy igualitito, es muy similar al 27. Y luego también aparece el párrafo que dice, se excluye como integrante al salario base de aportación, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Es muy similar, muy parecido. Aparece la fracción 2, el tema del ahorro, aparece la fracción 6, lo que es el tema de las alimentaciones y habitaciones, la 7, que es los vales de despensa, la 8, que son los premios de puntualidad de asistencia, y por supuesto el tema de los tiempos extraordinarios dentro de los márgenes señalados a la Ley Federal de Trabajo. Y aquí también aparece la fracción, el párrafo para que los conceptos mencionados en este artículo se excluyan del salario base de aportación, deberán estar registrados en la contabilidad. Va a ser muy importante este tema de la contabilidad, porque te voy a repetir, yo en lo personal lo he visto, lo he visto que contablemente lo tenemos mal, y eso es causa de que el servidor público te integre estos conceptos, aún así lo des y te salga muy caro. Ya te comenté una de las cosas que ya lo comentó Salafranchi, que está en la última etapa de las revisiones y de las notificaciones, es que llevemos a cabo la reforma laboral. Oye, José Luis, pero es que la reforma laboral, oye, José Luis, pero es que en el tema de las informativas estoy mandando variables y fijos. Pues sí, estás mandando el concepto variable, estás mandando el concepto fijo. ¿Cuál es el objetivo de mandarlo? ¿Cuál es el objetivo de mandarlo? El objetivo de mandarlo es que la autoridad revise que nosotros estemos llevando a cabo todos los criterios legales, todos los criterios fundados y motivados para efecto de salarios, bases de cotización y o salario, bases de aportación. Básicamente por ahí va ese camino.
Seguramente el reglamento interior de trabajo tú ya lo tienes, y si no lo tienes, bueno, pues sí sería importante que consideres tenerlo. O el contrato individual de tus trabajadores seguramente ya lo tienes. Si no lo tienes, sí te motivo, sí te pido, sí te sugiero más que pedirte, pues que revises ese contrato, y si no lo tienes, bueno, pues que nos hagamos de un buen contrato para hacerle frente a esta revisión. Estos conceptos, mucha gente lo tiene en un plan de previsión social, lo ponen en un documento llamado previsión social. Algunos le llaman previsión social, otros le llaman documento de prestaciones adicionales. Mira, a lo mejor el nombre no es importante, aunque la ley de renta sí lo maneja. Por ejemplo, en el artículo número 27, en el artículo número 7 de la ley de rentas, sí establece que se considera, sí habla de un documento de previsión social, y dice, establece que se considera como previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, ¿de quién? De los trabajadores, así como el otorgar beneficio a favor de los trabajadores, de los socios o los miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económico, cultural, que le permita el mejoramiento de calidad de vida y en la de su familia. Básicamente, ese pudiéramos hablar de la definición del plan de previsión social. Por eso la ley del INSS, por eso la ley del Infonavit, por eso la ley federal de trabajo, estos conceptos los maneja como variables. Por eso, para la autoridad va a ser bien importante cuáles son los fines de estos conceptos que tú vas a dar. Ahora, si ya te diste cuenta, si ya lo vimos, en las primeras diapositivas estuvo fundado y motivado la Ley Federal de Trabajo. Luego entramos a la Ley del INSS, fundado y motivado. Y luego nos fuimos a la Ley del Infonavit, fundado y motivado. Y ahora estamos en la ley, en la ley de SR, que está en manos del SAT, que está fundado y motivado. Entonces, la reforma laboral, cuando tú la revisas, y hace un rato yo te comentaba, se tocaron 5 leyes y un código fiscal de la federación, y están inmersas 4 autoridades, IMSS, Infonavit, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, OSAP. ¿Sí? Entonces, en el artículo 7, básicamente es la definición del plan de previsión social, y también en el artículo 27, fracción 10, 11, perdón, y en el artículo 93, fracción 8, a manera enunciativa, más no limitativa, señala algunos conceptos que se consideran como previsión social, los cuales se citan a continuación. 1, vales de despensa. ¿Dónde aparece vales de despensa? Si recordarás, aparece en la fracción 1 o 2 de la ley del IMSS o del Infonavit. Fondos de ahorro, que también aparece, primas de seguros de vida, otorgado en beneficio de los trabajadores, fondos de pensiones, gastos médicos, subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías, actividades culturales y deportivas. Esto nosotros lo tenemos en el artículo 27. Todo esto nos lo van a revisar. ¿Sí? Otros conceptos que también se consideran como previsión social son, ya lo comentamos, despensas, habitaciones, reembolso de gastos médicos mayores, gastos en equipo por deporte y mantenimiento de las instalaciones deportivas, seguros de gastos médicos, equipos de transporte, artículos escolares y dotación de anteojos, ayuda para gastos funerales, ayuda para gastos de matrimonio, entre otros. Ahora, simplemente estamos viendo el tema, a las primeras diapositivas fue el tema de plan de previsión social, dónde está fundado, dónde está motivado, hablamos del 7, del 27, del 93. Ahora, ¿cuáles son las características de un plan de previsión social? Estas características seguramente tú las puedes adecuar, no son ley, no quiere decir que debe aparecer de esa manera, simplemente son algunas sugerencias. Sí, dentro de las características se debe de conceder, pero se concede de forma adicional al salario, ya está muy claro, es bien diferente a lo que es el tema del salario, es adicional al salario más bien. Su fin es satisfacer necesidades comunes de los trabajadores, ya lo comentamos, el artículo 7 de la ley de rentas está muy claro, se conceden a fin de proporcionar seguridad al trabajador y su familia en un evento futuro, tales como la muerte, una incapacidad, una maternidad o la terminación de relación
de trabajo. Ya comentamos por el tema del artículo 27, 93 y por supuesto el 7. Uno de los objetivos principales es promover la unión entre los miembros de la empresa, según en el artículo 102 de la Ley Federal de Trabajo. Las prestaciones de previsión social pueden ser o no contractuales, sin embargo, ojo, pueden ser o no contractuales, si pueden aparecer en el contrato. Sin embargo, para efectos fiscales es necesario que alguna de esas prestaciones en términos del 93 se encuentren contenidas en los contratos de trabajo. Ojo con esto. Por eso la autoridad tiene la facultad, por eso la autoridad tiene la facultad de revisarte los contratos. Por eso mi experiencia como auditor de Seguro Social, lo primero que pedí era un contrato. Lo primero que lo primero que hacíamos era revisar el contrato de los trabajadores. Era el primer documento. Derivado de ese primer documento, salían el resto de los documentales que nosotros íbamos a revisar, las cuales se citan a continuación. Bueno, ya hemos platicado un poco de ello, ¿no? Requisito, bueno, prestaciones consideradas como plan de previsión social, algunas ya los comentamos, ya vimos que está en el artículo 7, en el penúltimo párrafo, en su penúltimo párrafo, y en el 93 de renta, ya muchos de ellos ya los comentamos, indemnizaciones, jubilaciones, reembolsos, subsidios, becas educacionales, guarderías, etcétera, vales de despensa, fondos de ahorro. El modelo de plan de previsión social, dentro de las formalidades del plan de previsión se destaca lo siguiente: debe de ser por escrito. Por eso la autoridad tiene la facultad y te va a solicitar este documento por escrito. Esa es una realidad. Te va a decir, ok, el plan de previsión, a ver, muéstrame el documento. ¿Sí? Que ahorita vamos a ver un documento ejemplo, ¿eh? También debe de tener, entre otras características, la fecha en la que inicia este plan de previsión social, a fin de hacerlo del conocimiento de los trabajadores, inclusive al momento de hacerlo del conocimiento a los trabajadores, hay un documento que también nosotros sugerimos, señalar el tipo de participantes, a quienes van a participar, si van a ser los trabajadores operativos, van a ser los trabajadores administrativos, van a ser toda la plantilla, va a ser un plan de previsión social para socios, va a ser un plan de previsión social para accionistas. Recuerda que el artículo 7 así lo marca, ¿no? 4, nombrar a los beneficiarios del plan, de los planes, establecer por escrito que el plan aplicará en territorio nacional. Es recomendable que el plan de previsión social observe, aquí lo voy a mover que no me deja ver. Observa los aspectos siguientes dadas de la naturaleza fiscal, los límites de deducibilidad conforme al 27, fracción 11 de la ley de rentas y los límites de exención conforme al 93 de la ley de rentas. Ahora, ¿cuáles voy a dejar de compartir? ¿Cuál es un modelo que nosotros, un plan de previsión social que nosotros sugerimos? Es el siguiente, mira. Modelo de plan de previsión social. Este es un modelo de plan de previsión social que nosotros te sugerimos que deberíamos de tener. Sí, si te das cuenta, el modelo de plan de previsión social, por la importancia, bueno, aparece algo de información. El objeto es bien importante que dejes muy en claro cuál es el objeto del plan de previsión social. En este caso, nosotros sugerimos el objeto del plan es cumplir lo señalado sobre el particular en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, a fin de tanto de mejorar las relaciones obrero-patronales, así como garantizar la salud física, moral y social empleada de sus familias, de los empleados y por supuesto su familia. Esto, si te das cuenta, aparece en el artículo 7 de la Ley de Rentas. Algunas terminologías, algunas definiciones que nosotros sugerimos, que es el plan, que son las prestaciones, quién es el patrón, quiénes son los participantes, quiénes son los trabajadores, qué es el salario, qué es el ejercicio. Si te das cuenta, todo esto es lo que se sugiere. El comité, los participantes, el comunicado, la integración del comité. ¿Cuál es el objetivo de la integración de este comité? Es que este comité revise constantemente estos conceptos. Los lineamientos por seguir, bueno, pues aquí vienen algunos lineamientos. Y aquí viene el tema de las prestaciones. Fíjate cómo nosotros sugerimos que plantees
estos conceptos dentro del plan de previsión social. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en este ejemplo es prestaciones por otorgar, es decir, lo que yo voy a otorgarles a mis trabajadores adicionales al salario, vales de despensa. ¿Cuál es el objetivo de dar un vale de despensa? Aquí lo ponemos, lo platicamos así rápidamente, le voy a subir tantito. Okay. Ok, el objetivo de la despensa, la prestación consiste en despensas, tiene por objetivo proporcionar a los trabajadores y a los empleados del patrón vale de despensa para adquirir artículos de aseo personal o del hogar. Tan. ¿Quiénes son los beneficiarios? Serán solo los trabajadores o empleados dentro de la empresa, que ya lo comentábamos. Importe, los trabajadores y los empleados recibirán según la periodicidad con que se le pague su salario solo el equivalente al 40% de un mes de salario mínimo vigente, tal y como me lo marca el 27 y el 32. El procedimiento de otorgarlo, el procedimiento con una compañía especializada en ventas de vales, aquí defines tú el procedimiento y luego inclusive aquí dice aquellos que se entregan de forma individual anexos al salario solo los pasos entregar en el rubro de percepciones de los comprobantes cuyos titulares firmarán los recibos de todo lo que es el procedimiento del otorgamiento. Así es como tú tienes que definir cada uno de los conceptos. Pusimos nosotros como ejemplo 3, 4 conceptos: el fondo de ahorro, el subsidio por incapacidad, el seguro de vida, básicamente es lo que nosotros te pusimos como ejemplo. Claro está, si tú vas a dar los premios de puntualidad y asistencia, si vas a dar los fondos de ahorro, hay que definirlos de esa manera, ¿sí? Luego, ¿quiénes firman este plan para su constancia? Un representante del patrón, un representante de los trabajadores y un representante o representante de los trabajadores de confianza. ¿Cuánta gente debe de haber? Yo sugiero nada más una por el patrón, una por el trabajador y una de confianza. Si tú quieres poner una del patrón, 2 de trabajadores, 2 de confianza, es pecata minuta, la verdad, no es así como que cuánta gente debe de aparecer en las firmas de este documento. Y por supuesto el comunicado del plan de prestaciones, bueno, este es el comunicado del plan de prestaciones de previsión social, es el que tú vas a darle a conocer a todos los trabajadores y bueno, a continuación presenta un modelo o formato de carta de difusión del plan de previsión social que puede ser repartido a los empleados o bien se colocará en un lugar visible dentro de la empresa. Y aquí viene el tema del plan de previsión social o el comunicado de prestaciones de plan de previsión social. Aquí también viene el ejemplo de los 4 conceptos que estamos nosotros dando, la fecha de inicio de este plan, la fecha de la vigencia y bueno, nombre y firma del representante legal. Este es un ejemplo de lo que nosotros te sugerimos y bueno, pues esto es algo que hoy nosotros te queremos compartir. La verdad va a ser bien importante, en verdad, créeme que lo tengas. En algunos otros webinars hemos hablado de las notificaciones, hemos hablado de las revisiones, hemos hablado de todos los documentales e inclusive damos nosotros algunas sugerencias como el plan normativo que deberías de tener dentro de tu organización. Entonces, en esta ocasión, si te das cuenta, simplemente nos canalizamos a lo que son temas integrables, en donde te va a revisar. Créeme que el auditor, créeme que el servidor público va a revisar estos criterios, te va a revisar el 27, te va a revisar el 32, va a revisar el 84, te va a revisar, por supuesto, el 30, el 34. Si tienes el plan de previsión social, va a revisar el 7, el 93 de la ley de rentas. Entonces, va a ser bien importante que todo esto esté documentado. Oye, José Luis, ¿qué me recomiendas tener? Si ya mandé yo dentro de las informativas, dentro de las columnas de variables y fijos, ¿qué me recomiendas que yo tenga? Ya te lo comenté. Yo te recomiendo que tú tengas, por supuesto, un expediente laboral perfectamente bien elaborado. Te recomiendo que tengas un contrato individual perfectamente bien redactado, también bien elaborado. Que tengas, por supuesto, el reglamento interior de trabajo, que tengas, aparte del reglamento, tu plan de previsión social,
te van a pedir también tus entradas y tus salidas. Básicamente son los documentales, tus recibos de nómina, que te los van a estar también revisando. Todos estos documentales que yo te acabo de comentar, es solamente el servidor público los va a utilizar para saber si el integrado que tú estás reportando al IMSS y al Infonavit son correctos. Ese es el objetivo principal de los variables y los fijos que tú estás mandando en las informativas. Dicho lo anterior, ¿por qué y para qué? Porque la reforma laboral dice que el objetivo principal es que dejemos de dañar las relaciones laborales de nuestros trabajadores, de tus trabajadores en el tiempo. 1. Y 2, dejemos de simular operaciones. Van tras las operaciones, van tras las simulaciones de operaciones y van, por supuesto, a revisar que nosotros no estemos dañando estas relaciones. Oye, José Luis, ¿qué es una simulación? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Y deja tú claro, es de lo que yo he visto más constante. Es lo más constante que yo he visto. Contratas a un trabajador con 10,000 pesos, pero al momento de hacerle todo su documental, es decir, sus recibos de nómina, firmar el contrato, por supuesto, el tema de los integrables, lo haces con 7,000 o lo haces con 6,000 y los otros 4,000 pesos se los das por fuera. Por eso, de las entrevistas, las revisiones que nosotros hemos visto y hemos atendido derivadas de REPSE han sido han sido para corroborar información y están haciendo entrevistas a los trabajadores para corroborar información y para que ellos verifiquen que lo que tú le estás pagando, lo que te diga el trabajador, tú lo tengas registrado. ¿Eh? Vamos a pensar, si tú a este trabajador, siguiendo con el ejemplo, lo tienes dado de alta con 6,000 pesos y el trabajador en la entrevista dice que fue contratado por 10,000, pues ahí hay un faltante de 4,000 pesos. Aún así tú, todos tus documentales los tengas con 6,000, el servidor público lo va a detectar. Dentro de las revisiones y de las notificaciones de otros webinars que nosotros hemos dado, mucha gente me ha preguntado cuáles son los motivos o cuáles son los criterios de que me va a llegar cuando a mí me llega una revisión o por qué me debería de llegar una revisión. Te va a llegar porque en este caso, porque ya se revisó a una empresa y fue notificada, y le encontraron inconsistencias y dentro de esas inconsistencias se detectó o el servidor público detectó que tú firmaste un contrato REPSE con ellos, como consecuencia te van a revisar, claro está, si encuentra inconsistencias, y 2, por un señalamiento de algún trabajador. Si un trabajador te señala o señala al patrón, la probabilidad de que te llegue la revisión va a ser, te va a llegar. Oye, José, es que vivimos en México, nosotros podemos ahí, darle para, como se dice acá en el norte, ¿va? Darle para las sodas al muchacho, decimos acá en Chihuahua, ¿no? Darle para las sodas al muchacho, a la muchacha que vino a revisarme, pasa. Sí, puede pasar, pero créeme que nos vamos a meter en grandes problemas. Entonces, esta es la participación del día de hoy. Mi compañera ya se va a estar incorporando. No sé si tengamos alguna pregunta, no sé si tengamos algo que podamos nosotros ayudarles. Recordemos que ustedes pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o pueden abrir sus micrófonos por si quisieran aportar, comentar algo adicional. Básicamente este tipo de webinar nosotros lo hacemos con el objetivo de prevenir. Inclusive una vez alguien me dijo, es que tus pláticas son para tipo amenazantes. No me gusta a mí que nuestra intención no es esa. Nuestra intención es decirte
la experiencia nos marca que este tipo de revisiones que son de calidad van a llegar a ese nivel. Básicamente ese es nuestro objetivo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que nos pudieran compartir o algo. Ya por aquí ya veo a Avi, seas bienvenida, Avi, por aquí ya debe de estar. Avi, pregunta. Duda, muchachos. Sí, así es. Muy buenas tardes, José Luis. La verdad, pues ahorita incorporándome al final con la sesión de preguntas y respuestas, pueden a través de los comentarios aquí de lo que es en el chat o de los micrófonos en cuestión de dudas. Nosotros siempre les hemos comentado, nos parece muy importante el analizar la información de lo que estamos enviando. La gente está muy ocupada y muy preocupada, las empresas, por enviar las informativas, y en realidad cuando ya vemos ahorita analizando layout, analizando información incluso del ICSOE, del IMSS, que es aparente más sencillo, pues bueno, resulta que no se declararon contratos, resulta que faltó uno, resulta que declaré contratos y no eran los correctos porque no era conforme al orden. Entonces, bueno, siempre por eso es importante nosotros hacer este análisis. Por eso ahorita nosotros hemos resaltado mucho este tema sobre la integración, porque es vital. Nosotros le estamos abriendo el corazón de la empresa con cada envío de layout y le estamos diciendo si integramos, si no integramos, qué tipo de percepciones tienen los trabajadores. Es importante que la empresa sepa qué percepciones tienen, pero además de saberlo, el tener la evidencia y el fundamento, porque es algo de que invariablemente ya están revisando y puede llegar a la empresa. Entonces nosotros siempre abrimos este panorama, ¿no? No el peor de los panoramas, sino simplemente lo que puede suceder en una revisión. Sí. Okay. Entonces, pues bueno, si no tienen algún comentario, ahorita pueden abrir micrófonos, ¿eh? Aquí ya no hay problema de que abran el micrófono, no se preocupen. Aquí en este caso es hacerles la invitación, después de entender qué percepciones estamos teniendo, a analizar en la empresa. Claro que también esto lo vemos en el taller, también vemos muy a detalle y con exactitud qué tipo de percepciones se establecen bajo la ley del IEM, bajo la ley del Infonavit, en este sentido, y qué es lo que tenemos que poner de información. Estamos haciendo este taller siempre con el fundamento antes que empezar con el llenado y envío de informativas, porque es muy importante que las empresas sepan que están haciendo las cosas con el menor riesgo posible o sin riesgo. Sí, entonces, pues parte de lo que nosotros estamos viendo, el siguiente taller lo tenemos este sábado 6 de agosto, es a las 10 de la mañana, a la hora de México. Por supuesto, pues a través de los grupos que ustedes integraron, ahí pueden solicitar informes, o ahí mismo también vamos a enviar información para que puedan estar. Vemos, así como ahorita lo vimos muy general, la verdad es que lo vemos a detalle y los vamos llevando paso a paso, y la verdad, pues hacerles esta invitación. Vamos a estar con ustedes nuevamente en otro webinar también, como siempre lo hemos hecho ya de muchos meses atrás, con otros temas, sobre todo en esta parte de las revisiones, ¿no? Ahorita las empresas están, bueno, ¿cómo hago o cómo sé cómo dar cumplimiento además de las informativas? ¿Qué más me están revisando? Ok, bueno, pues también vamos a hacer este otro webinar y pues también los estaremos esperando. Ok, muchas gracias, Rosa Carrera. Muchas gracias, todo súper bien como siempre. Muchísimas gracias, Rosa. Yo digo aquí, yo sé que José Luis lo hizo muy bien como siempre. El plan de previsión social es obligatorio. Es que tienes que establecer las condiciones de las percepciones de tus trabajadores. Si tienes nada más una percepción fija, pues bueno, no tendría tanta complicación, pero si tienes otro tipo de percepciones, tiene que justificarse para todos tus trabajadores. El bono, eso digo, porque nosotros vemos gratificaciones, bonos, compensaciones, bueno, bajo qué criterios se está dando y cómo se lo ganan y quiénes se los ganan. Entonces, por eso es importante analizarlo. Entonces, nosotros partimos de que si hay algo aparte de una percepción fija, todo se tiene que establecer por plan de previsión social. Sí, nada más complementando un poquito la Alma, ¿verdad? Fue, más que ser obligatorio, Alma, cuando la autoridad, ya lo comentaba, y cuando la autoridad cheque
o revise o vea en tu recibo de nómina que tienes conceptos variables, sí va a pedir que tenga un documento o que se muestre un documento del otorgamiento. Ya lo vimos, el objetivo, el alcance, el procedimiento de otorgamiento y a quiénes. Básicamente, más que obligatorio, te lo va a pedir. Y el artículo 7 de la ley de rentas, que ya lo vimos, no lo pide, no te lo exige, pero sí nos pide un documento, ¿no? No lo llama como tal, como documento de plan de previsión social, sí, pero sí no lo va a pedir, ¿no? No lo van a pedir para la revisión. Dice Laura, buenas noches, ¿se puede hacer plan de previsión social separado? Sí, los criterios, muy buena pregunta, Laura. Laura Sauceda, muy buena pregunta. Nos ha tocado ver a nosotros planes de previsión social del operativo y plan de previsión social y del administrativo. ¿Por qué? Porque quizás cada uno de ellos tienen diferentes criterios de otorgamiento o tienen conceptos diferentes. Si se puede tener tu plan de previsión social operativo y tu plan de previsión social de empleados. Si a toda la plantilla se les da los conceptos iguales, bueno, pues con un plan de previsión social que tú tengas es suficiente, pero sí, sin ningún problema. Alma, ok, gracias. Gracias a ti, Alma. Luego, Marta. Hola, buenas noches. Si el trabajador gana 190 diarios, eso es lo que tendría que ponerse en el reporte. A ver, aquí que nos ayude Avi, no sé si te refieres al reporte del informativo. Sí, en este caso, Marta, si te refieres a lo que son los reportes de los layouts, pues vas a poner 190 en lo que corresponda a ese bimestre, siempre y cuando, si no tienes percepciones variables que tengan que estarse integrando bimestre a bimestre, pues sí, no tendría por qué cambiar y se reporta lo que tienes en el salario diario integrado o salario base de cotización, salario base de aportación, según el nombre que se le dé, que finalmente es lo mismo, que eso también lo vemos muy a detalle. Entonces, si no tienes percepciones variables, no tendría que ser el mismo. ¿Sí? En el layout donde viene la columna de mi excedente, entonces sí. Y René Colorado. Ok. No, René Colorado dice, por cuestiones de trabajo no se pudo escuchar la exposición. No se preocupen, vamos a seguir dando sobre todo de integración y de previsión social, lo vamos a seguir dando. No lo subimos y demás, no se comparte, pero lo vamos a continuar dando sin problema. Así pues, nada más estar al pendiente ahí en los grupos que tenemos para envíos de los webinars. Sí, que tenemos semana a semana o de manera también cada 15 días. Y aquí dice usuario de Zoom. Sí, René, gracias. Buenas noches, gracias. Si manejas solo fijos, ¿es obligatorio? Pues si tienes solo fijos, igual si aquí me apoyas, José Luis, ya, aquí nada más, igual ya nada más complementar. Sí, gracias. No, sí, dice, buenas noches, gracias. Si manejas solo fijos, sí, acuérdate que tienes que subir los fijos variables, sí. No, plan de previsión social. Buenas noches, si manejas solo fijos, eso se refiere al plan de, sí, mira, si te refieres a la informativa, sí, a las informativas. Si te refieres al plan de previsión social, pues no. ¿Por qué? Porque no tienes variables. Acuérdate que la variabilidad la vas a encontrar en el 27 y en el 32. Ahí vienen todos esos conceptos. Solamente debes de tener un plan de previsión solo si entregas prestaciones que se excluyen al salario diario integrado de cotización, al salario base de cotización o al salario base de aportación. Básicamente es ahí. Si te refieres al fijo para tema de plan de previsión social. Si ya te refieres al fijo para informativas, entonces sí va por ahí. Y ya nada más complementando, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el análisis previo
al llenado de la información, que primero analicemos qué información tenemos, ¿sí? De variables, de fijos, qué datos nosotros obtenemos para ya después irnos al layout. Entonces, eso yo creo que eso es lo principal, el analizar la información. Ya en este caso, si ya no hay más preguntas aquí por el chat, ni de micrófonos. Ok, si ya fueron todas, pues la verdad les agradecemos mucho que hayan estado. Ok, Marta, sí es fijo, ok, muchas gracias, muy bien. Si es fijo, entonces pues ya nada más es poner lo correspondiente. Y en este caso, si es fijo, pues no va a haber cambios en el salario diario integral, ¿sí? Muy bien, gracias René, gracias ex usuario de Zoom, Laura Sauceda. La verdad, muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto, pues se hace la invitación para que demos cumplimiento de forma correcta. Recuerden que ya viene la siguiente informativa en el mes de septiembre y pues no se esperen. La verdad es que ahorita tiene 2 semanas aproximadamente que la plataforma del CISUB está teniendo muchas fallas. Los acuses está tardando demasiado en entregarlos. Están mandando errores que son masivos y que no tienen nada que ver con la información. Entonces, la recomendación es analicen desde ahorita contratos, información, todo lo que tengan que enviar ahorita en este mes de agosto, ir cerrando toda la información para que no vayan a dejar a última hora en el mes de septiembre. Entonces, hay que irse preparando. Muchísimas gracias, Carmen Martínez. Gracias, Diana Rojas. Muchísimas gracias por el tiempo y la aportación del REPSE. Sí, nosotros la verdad es que queremos contribuir a esta información. A veces es un poquito, lo puedo decir, un poquito decepcionante. A veces ver comentarios o hacer que hagan recomendaciones si no hay un fundamento y la verdad los pueden meter en riesgos. Entonces lo mejor siempre que ustedes reciban un comentario, bienvenido, pero independientemente de la especialidad de quien se los esté dando. Esto es nuevo, entonces tiene un poco más de un año, entonces pues bueno, hay que prepararse y prepararse bien. Ahorita las autoridades han comentado que ahorita han sido permisivas en el envío de información, en no enviar multas, pero que a partir de septiembre, bueno, pues puede, o en octubre, pues ya puede suceder otras cosas. Entonces, solicitan que, bueno, nos pongamos al corriente a la brevedad. Sí, y pues la verdad, pues muchísimas gracias a todos y pues la verdad nos vemos muy pronto, como siempre. Pues no nos resta, gracias Nicolás, gracias, ok, no, gracias a ustedes, como ustedes vieron, es una partecita nada más. Quizás si tú fue la primera vez y, ay, nada más hablaron de puro integral, porque es una partecita. Seguramente la siguiente semana nos han pedido mucho el webinar de las notificaciones, de las revisiones, lo vamos a sacar la siguiente semana, vamos a hablar de eso, exclusivamente de las notificaciones, de cómo atender una revisión derivada de REPSE. Entonces, pero solamente es una partecita. Y como ya lo comentamos, ya lo comentó mi compañera, conforme vamos avanzando en cada webinar, siempre se da una partecita del REPSE. Si ya quieres participar y ojalá que estés con nosotros en un taller, pues te invitamos al taller completo, que nosotros decimos que son 4 horas, pero la verdad se convierte en 5 horas. Siempre todos nuestros talleres nunca han terminado en 4 horas. Siempre nos estamos yendo 4:30, 5 de la tarde. Ojalá y puedas acompañarnos en alguno de nuestros talleres y vas a ver que no te vas a arrepentir. Pues como ya lo comentó mi compañera, fue un placer verte. Dios te cuide, Dios te bendiga donde estés. Aquí estamos en la ciudad de Chihuahua capital. Cuando quieras venir, aquí tienes una casa, aquí tienes unos amigos que te van a ayudar, que tu estancia sea agradable en nuestro estado. Muy buenas noches hasta donde estés. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego, nos vemos, muchas bendiciones. Edwin, Diana, a todos. Hasta luego.